ahora recuerdo cuando yo utilizaba Inventor. Claro, pero lo que pasa, en Inventor sí se puede uno hacer el ensamblaje e inmediatamente hacer una simulación dinámica, sin tener que hacer de nuevo todo. Pero la diferencia es que a la hora de uno hacer el ensamblaje en Inventor e ir poniendo, digamos, las restricciones, cada unión que uno hacía le tenía que decir qué tipo de articulación era. Si era completamente fija, que básicamente, que es lo que está haciendo justamente José en este caso. Yo creo que tendría que ser casi al revés. Me parece que se tendría que crear un ensamblador que sea más potente y que se le pueda dar todas estas opciones para dinámica. A la hora de ir creando el ensamblaje, decirle no, esta pieza va a ser totalmente solidaria a esta y no se va ni a mover, ni rotar, ni nada. Esta se puede mover de manera prismática. Esta puede rotar. En el Assembly 3 y en el Assembly, en el A2 Plus, vos le decís todo eso. Vos le decís qué tipo de restricciones tienen las uniones, cómo están enganchados y demás. En el que no le decís eso es en Assembly 4, que lo único que hace es un mapeo del LCS. Está bien, pero tiene todos los tipos de articulaciones que tiene el MDI. Si no, probablemente no, justamente. Ahí viene el problema. Mira, yo creo, a mí me parece que el punto que plantea Juan Manuel, yo lo pudiera resumir así y no sé si será una generalización. Yo creo que lo que está planteando Juan Manuel es que si hay un trabajo que hacer y ya se puede utilizar una herramienta creada, intentar usarla y montarse sobre eso y a partir de allí seguir. Sí. Entonces, si digamos que Assembly 4 puede hacer eso, será Assembly 4 el candidato, si es Assembly 3, Assembly 2. Y entonces, yo no quiero, Juan Carlos, que hoy por hoy yo no creo que haya ningún ensamblador que vaya a completar todas las funciones que tiene Mebedin. Entonces creo que tendría que ser un trabajo en conjunto. De decir, listo, estoy trabajando, José está trabajando con este Workbench, ponerse, no se supone, de acuerdo, bueno, le gusta hacer con Real Thunder y decirle, che, ¿cómo hacer para que vos le vayas agregando todas estas articulaciones que yo puedo mandar en MBD como dato ahí para después tomarlo como dato? Yo pienso que tal vez hay una confusión entre la idea de ensamblaje en diseño CAD, como es el Assembly 3, y la idea del ensamblaje para la dinámica de cuerpos múltiples. Para hacer la simulación yo ya tengo que partir de un ensamblaje. Ya tengo que tener las piezas posicionadas y lo único, el MBDIN no va a resolver las restricciones geométricas de un ensamblaje como lo hace el Assembly 3. Lo único que va a hacer MBDIN es comprobar que el ensamblaje es correcto. Comprobar, por ejemplo, que la orientación de las articulaciones concuerde con lo que yo estoy tratando de modelar. Y si es que el ensamblaje no funciona, no hace la simulación. No se puede hacer la simulación de la cinemática ni de la dinámica. Entonces yo pienso que son dos cosas distintas. El ensamblaje en CAD es solamente restricciones geométricas que me ayudan a posicionar los cuerpos en el espacio uno respecto al otro, y el ensamblaje de la dinámica, de la simulación dinámica es otra cosa, es un ensamblaje inicial, solo es un ensamblaje. Yo entiendo, José, eso. Lo que pasa es que me da la sensación de que hay cosas que terminás haciendo dos veces. Es decir, cuando vos trabajás en cualquier ensamblador, ni hablar en el Assembly 4 que es bastante más manual, y de alguna manera definís una restricción, definís una unión de algo, después en el tuyo tenés que prácticamente volver a hacer lo mismo con un nodo o con un joint o lo que sea. Entonces mi pregunta es si no sería posible utilizar algunos de los objetos que ya tienen los ensambladores para que sea tu propio nodo o tu propio joint o lo que sea. Perdón si digo una cosa inapropiada. Para que se entienda lo que yo entiendo a lo que te referís, Juan, y José también entiendo a lo que te referís. Básicamente yo creo que para converger estas opiniones sería básicamente que supongamos Assembly 3 que tenga se le puede definir qué tipo de unión se está haciendo a la hora de ensamblar. Que en vez de que estés creando vos cada uno de los nodos para que los interprete MBDIN, te los crea automáticamente.
todos los nodos con las uniones. Y de ahí se lo manda directamente a MBD. No, claro, pero agrego una cosa más, que ¿cuál es mi idea final de eso? Porque yo veo que esto que está mostrando José es el sumum del sumum de lo que cualquiera puede querer a la hora de desarrollar un sistema mecánico. Realmente, es decir, ¿qué más queremos? Es decir, si al final podemos hacer lo que se está haciendo acá, ¿para qué quiero usar cualquier otro ensamblador de FreeCAD? Es como que voy a hacer algo al pedo. Si lo que más quiero es tener... Juanma, para mí son dos cosas diferentes, como plantea José. Yo creo que... porque quién, o sea, pensándolo en hacer un ensamble mecánico, y capaz no interesa ver las dinámicas de ese... ¿Cómo? No le agregas eso. Bueno, pero el Workbench que vos crees es algo mucho más complejo. Entonces, ¿para qué tener...? Pero vos puedes tener como cualquier software. Estoy tratando estoy tratando de entender la idea. No sé si estoy confundido con la idea central. Entonces, digamos que yo tengo el Assembly 3 y yo creo una restricción en el Assembly 3. La idea sería convertir esa restricción de Assembly 3 en algo que entienda MBDIN para no definir dos veces la misma restricción. Digamos algo así. Ya, yo he estado pensando en eso. El tema principal es que primero nunca he visto que se haga eso. O sea, yo me he basado en el desarrollo de este programa, me he basado mucho en los programas privados. He tratado básicamente de copiar la forma de trabajar de acá, principalmente de ANSYS Motion. Entonces, este ANSYS Motion, básicamente lo mismo que hago con mi banco de trabajo, puedo hacer con este ANSYS Motion. Me genera un nodo, tal vez lo posiciona un poquito distinto, la manera de referenciar los nodos es un poquito distinta. Luego se aplican las articulaciones, se aplica gravedad. Es básicamente lo mismo que el ANSYS. Entonces, yo no he visto ningún programa privado que haga esto, pero me parece interesante. Tal vez sería tratar de analizarlo un poco más a fondo, cuál sería la ventaja de tener un ensamblaje del modelo CAD, solo como decir, un ensamblaje de SolidWorks, que no hace nada más que posicionar las piezas. Yo lo que pensaba es que probablemente alguien que quiera hacer un ensamblaje simple no necesita todo lo de la física y demás, ¿no? Entonces, bueno, hace hasta donde quiere. Ahora, el que después va a generar un sistema mucho más complejo que va a necesitar aplicar física a los cuerpos, bueno, esa persona directamente va a querer trabajar sobre algo donde vaya a tener el resultado final que quiere. No va a hacerlo primero ensamblado de una manera para después ensamblarlo de otra. No sé si me explico. Sí, va a evitar el doble trabajo, obviamente. Claro, entonces al final los que vayan a hacer sistemas complejos van a ir directo al MBDIN. Sí, otra cosa que... Un ratito para mostrarle, por ejemplo, un video de Inventor, para que se entienda y es más o menos la idea de Juan. Claro, eso es lo que me imaginaba. ¿Cómo se deja de compartir la pantalla en esto? Ahí les comparto yo y creo que van a poder ver. No sé si ahí ya se está viendo o no. Es que me parece que tengo que detener la mía, ¿no? No, podés elegir conmutar a mi ventana y listo. Bueno, fíjense, este es un ensamblaje. Y fíjense que en el ensamblaje va teniendo los valores. Acá hace una simulación dinámica. Y ahí pueden poner este tipo de movimientos, traslación, a la hora de hacer los ensamblajes. Que esto yo creo que lo que es de Juan. Y directamente después simula. Algo que yo quería decir es, me parece súper interesante, me parece muy interesante que uno pueda hacer el ensamblaje, por decir, con Assembly 3 y que haya un método, una clase, no sé, o un código que traduzca el ensamblaje de Assembly 3 a un ensamblaje que entienda MBDIN para evitarse el trabajo de redefinir articulaciones. Eso sería tal vez un trabajo conjunto que tendríamos posiblemente que organizar con las personas que están trabajando ahorita con el Assembly 3 y ver cómo se definen las articulaciones y hacer un método que convierta esas articulaciones en las articulaciones que entiende MBDIN
y así el usuario no tiene que redefinir todo, ¿no? Que hacer un ensamblaje CAD y después definir las articulaciones en MBD. Otra cosa es que tal vez las articulaciones que se usan en dinámica de cuerpos múltiples son un poco distintas de las articulaciones que normalmente se usan en CAD. Entonces, pero me parece una idea que podría ir conversando, ¿no? Tal vez ver qué resulta o tal vez... No es algo para hacer ahora y además que yo considero que debe llevar mucho tiempo y seguramente también gente que tenga ganas de colaborar. Creo que la idea de Juan es muy buena. Pasa que Juan obviamente lo que está pensando es en tener lo que tiene, no sé, por ejemplo Inventor que tiene un solo ensamblador, un solo coso, o sea, la realidad es que el software libre también yo pienso que es un poco así. Van aportando un poco cada uno y bueno, y quizás si se puede llegar a lograr esa comunicación, José, por ejemplo, que a vos te pareció, porque eso es tu intuición y vos sentís que el mejor ensamblador y va a ser el mejor ensamblador es Assembly 3, quizás le puedes escribir a Real Thunder, viste, de que agregue los parámetros que vos usás para crear las articulaciones. ¿Le podés agregar este parámetro acá? Que le agregue esa información. Entonces vos después podés llegar a extraer directamente esa información de ahí. Entonces, bueno, puede ser, digamos, un trabajo quizás en conjunto que puede terminar algo mucho mejor de lo que ya está, que para mí es impresionante. O sea, realmente ya como está me parece impresionante. Sí, lo mío no es una crítica a lo que está escrito, está impresionante. No hay otra palabra. Espectacular. Me imagino impresionante que puede ser la unión de mentes como la tuya, José, y la de Real Thunder, ¿no? Ni hablar. Sí, totalmente. Yo sí me permito... No sé si sí, perdón, solo una cosa, tal vez yo pienso, o sea, yo tengo una lista bastante, no sé si bastante largo, tengo una lista de algunas cosas, limitaciones que yo sé que tiene mi banco de trabajo. Esto de las orientaciones iniciales de los nodos es una de las más importantes. Hay algunas articulaciones que no están correctamente definidas. Hay todavía bastantísimo trabajo que hacer y por eso es que yo no he querido seguir avanzando, por ejemplo, agregar nuevas articulaciones. Otro paso súper importante que le daría mucha más funcionalidad a esto es de automatizar el trabajo con cuerpos flexibles. Entonces eso implica la integración con elementos finitos y con mallado de elementos finitos y todo eso que sería genial. O sea, meter en todo el ensamblaje, meter un cuerpo flexible y ver cómo va a reaccionar el estrés y todo esto. Pero son cosas que les he dejado yo un poco a futuro porque quisiera que el código que está hasta ahora escrito llegue como a tener un mínimo de estabilidad, que ya no haya tantos problemas, hay varios problemas antes de proseguir, porque de lo contrario es seguir avanzando, seguir haciendo algo más y más complejo sin resolver algunas cosas que son básicas que hay que resolver. Bueno, José, vos dijiste que estabas buscando gente que pudieran colaborar. Yo sinceramente estoy interesado, así que después vos me decís los errores que pueden llegar a haber, o poner a tratar de ver si los puedo resolver, eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría si en futuro, quizás como trabajo futuro, como para que vaya creciendo, algo que quizás, no sé si yo lo he visto, y díganme, porque quizás lo desconozco, herramienta incluso en el privativo, que lo que sería implementar un sistema de control. ¿En qué sentido? De tomar en la simulación, por ejemplo, ahora, como estás cuando ponías la fuerza, que vos quizás le podías poner o bien un valor constante o una función matemática, pero esa fuerza se puede ir recalculando automáticamente de acuerdo al valor de las variables, es decir, al valor de las articulaciones, por ejemplo, porque en un sistema de control... Tengo un ejemplo de eso. Bueno, es que hay muchas cosas que es imposible compartir todo en una sola reunión. Pero por ejemplo, tengo un ejemplo acá para simular sistemas de lazo cerrado. Entonces, tengo un péndulo. Eso, por ejemplo,
A mí me da la impresión que Inventor no lo tiene. Al menos hasta donde yo lo manejé. Hay en la carpeta de... Pero me parece que... En la carpeta de GitLab ustedes van a encontrar una que se llama Perfecto. cerrado, Closed Loop Control. Es un ejemplo de un péndulo invertido. Entonces, bueno, para eso hay algunas cosas que no he explicado en esta chat. Por ejemplo, ¿dónde está mi bajo de trabajo? Las variables plugin variables, les dicen acá en MBDIN, es estas de acá. Estas me permiten leer el valor de cualquier cosa dentro de la simulación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero no se ve leer... la pantalla, ¿eh? Tenés que Oh. compartir de vuelta. Se ve, ¿eh? Ah. Yo la veo. Yo no veo. A ver. Yo veo Pará. también. Ya la quité porque pensé que no la veía. Ahora la no, sí. No, yo no veo. Ahora ya la sacó. ¿Ah? Ahora sí. Hay que bajarle la calidad del video. Ahí veo la pantalla. ¿Ahí sí? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Bueno, entonces, por ejemplo, en esta simulación yo tengo estas de acá que se llaman plugin variables. Me permiten en la simulación incluir cualquier variable. Por ejemplo, puedo leer en tiempo real dentro de la simulación, leer el ángulo de inclinación de un nodo o el ángulo que gira la articulación o básicamente cualquier variable. Entonces, en este ejemplo, básicamente solo tengo un péndulo que la gravedad está apuntando, si le veo al gravity aquí, está apuntando hacia el z negativo y el péndulo está ligeramente inclinado hacia la derecha. Y tengo un sketch aquí que muestra que tiene un ángulo de inclinación de 3.9 grados hacia la derecha el péndulo. Entonces, lo que hace esta simulación es leer el ángulo de inclinación del péndulo y aplicar una fuerza aquí en la base para compensar y mantener el péndulo, la simulación del péndulo invertido. Entonces, por ejemplo, es un sistema de lazo cerrado, es una simulación de lazo cerrado. Entonces, sí, básicamente yo puedo incluir cualquier variable dentro de mi simulación usando estos plugin variables. Ahí la generación de la fuerza, ¿dónde la tenés? ¿Perdón? La generación de la fuerza en base a la variable. Acá está en fuerzas, ¿dónde está? Aquí está. Ahí. Está. Ahí donde escribís el algoritmo de control. Sí, entonces esta fuerza es una función del ángulo de inclinación del péndulo. Eso es un control solamente proporcional, no es un integral, ni derivativo, ni nada, sino esta es la función. Es algo, lo que decía antes, yo me interesa aquí introducir funciones matemáticas para modelar este tipo de cosas. Entonces, RZ4, por ejemplo, este valor RZ4 es el ángulo de inclinación del péndulo. Y yo lo puedo graficar. Yo tengo aquí un clamp de propósito general, que son otros elementos que ya podré ir explicando con el tiempo. Y tengo un nodo abstracto. Un nodo abstracto es un nodo que agarra los valores básicamente que agarra los valores de la simulación. Entonces este nodo abstracto está vinculado al ángulo de giro de la articulación y yo lo puedo visualizar, lo puedo graficar. Entonces ahí puedo ver cómo es estable el péndulo. Tengo una pregunta. Ahí veo que vos obtuviste el alfa, pero ¿podés obtener el alfa en instantes de tiempos anteriores? Porque si yo quiero aplicar un control un proporcional derivativo, por ejemplo, necesito los estados pasados. Entiendo. Sí. Entonces, no puedo hacer eso con mi banco de trabajo todavía. Con MBDIN sí se puede, pero claro, sería de calcular, diferenciar esta variable, ¿no? Claro, estaría bueno, a mí sabes que me gustaría a futuro, o sea que evidentemente se va a poder y ya tenés más o menos hecho, o sea, está buenísimo, muy bueno, que pudieras crear un archivo de texto programado donde puedas cargar un archivo que sea el algoritmo de control, donde vos puedas utilizar, no sé, los últimos 30 valores, hacer productos matriciales, o sea que sea un archivo que pueda ser escrito en Python, por ejemplo, y que lo reconozca y que pueda ser utilizado para calcular las fuerzas dentro de MBDIN. ¿Qué se llama? ¿Python o se define una nueva manera de escribirlo?
Pero no, está buenísimo, la verdad no, es increíble, increíble. Por ejemplo, acá entonces tengo, bueno, esto es otra cosa que también, hay muchísimas cosas que no alcanzo a explicar en una sola presentación, pero por ejemplo, aquí dentro de variables definidas por el usuario puede definir cualquier variable. Entonces, yo tengo aquí una constante de proporcionalidad que he definido, es adimensional y es 20. Es la que define el comportamiento del sistema. Entonces, este comportamiento básicamente está definido por ese 20. Si yo le cambio acá, le pongo 10, por ejemplo, la constante de proporcionalidad, y guardo esto, y simulo nuevamente, quizás el péndulo ya no va a funcionar, y los ángulos. Con esto, digo, hasta que no hagamos las motitos estas que son Muy bueno. las de dos ruedas, no paramos. Y se fue. Ahí, por ejemplo, si le pongo a 0 la constante de proporcionalidad, la fuerza va a ser 0 y va a comportarse como un péndulo. Y el nodo abstracto si lo vuelvo a visualizar, me va a dar los ángulos básicamente del péndulo, ¿no? Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Una duda, José. No sé si fue equivocación mía en su momento cuando intenté cargar el banco de trabajo. No sé si añadí el que te has referido antes de otro desarrollador que está haciendo algo parecido. ¿Es posible que el otro entorno de trabajo se llame tal cual MBDIN? ¿O es otro módulo que has creado tú? ¿Es como otro entorno de trabajo con menos herramientas? No sé si pertenece a ti o es del otro desarrollador o para qué sirve. Es otra persona que estuvo desarrollándose. Yo empecé a trabajar en este banco de trabajo hace unos 5 años y creé el foro en el foro de MBDIN, creé y empecé a trabajar, pero cuando empezó la pandemia tuve problemas, no tenía tiempo, no avancé por alrededor de unos 6 meses, no hice ningún cambio en el código, y ahí se reunieron algunas personas y decidieron empezar un banco de trabajo como nuevo, desde cero. Y bueno, trabajaron por unos 6 meses. Es el que está en GitHub. El mío está en el GitLab, el otro está en GitHub, y es completamente distinto. Pero me parece que desde hace alrededor de un año no han hecho ningún cambio, no han avanzado en realidad en ese banco de trabajo. Sí, porque es que lo tengo puesto y no sé en qué momento lo habré puesto y seguramente me confundiría la primera vez, vaya, y lo tengo instalado y realmente en comparación a la cantidad de comandos que tiene tu banco, el otro tiene muy pocas, tiene 10 como mucho. Es este de acá, ¿no? Este es, sí, exacto. Yo tenía, con las personas que desarrollaron esto, tenía ahí en el foro unas discusiones, porque la forma en la que trabaja es un poco distinta a la del mío. Por ejemplo, para cada cosa que quieren ustedes crear, una articulación en este banco de trabajo, sí, les presenta una ventana. Y me parece como muy confuso, me parece. Pues tuvimos un poco de roce con las personas que estaban desarrollando esto, porque yo no estaba de acuerdo con la forma de trabajar con la que hicieron eso. Pero la idea es que, por ejemplo, si yo creo una articulación, me muestra una ventana nueva en la que yo tengo que poner uno por uno los parámetros de la articulación. Y la principal diferencia con lo que yo estoy haciendo es que crea articulaciones por defecto, solamente seleccionando sin estarme mostrando ventanas para cada cosa. Entonces parece que también ellos corrieron un poco en la dificultad de tener que estar creando una interfaz gráfica para cada una de las articulaciones, de los nodos, todo, y eso como que limitó un poco. Pero sí tenían ahí también un par de ejemplos en el GitHub de péndulo doble y de un biel de manivela también. Interesante. José, el error ese que te sale abajo de graph must be a DAG, estaba googleando un poquito y veo que en varios lugares hablan sobre que es un tema de referencia cíclica ahí en el foro de FreeCAD. Yeah. No sé, la verdad es que me empezó a salir cuando descargué una versión, no recuerdo cuál versión tenía, del 0,20, un número Git que tenía antes del 0.20, no me daba esto. Y no he hecho ningún cambio en el código, descargué una versión más actualizada de 0.20 mismo y me empezó a dar ese error y no he tenido
es hace un par de veces nomás que me apareció ese error por primera vez. No sé si ese último está relacionado con el que está justo antes, ¿no? Son dos cosas distintas, me parece. No, son dos cosas completamente distintas. De acá, de viscosidad, es un error en el... Como que el objeto no tiene ese atributo. Sí, no tiene este atributo en la ley constitutiva. ¿Dónde estará? Tiene que haber una ley constitutiva aquí. Pero el otro, el de The Graph Must Be a DAG, vi que varios tienen ese problema en distintos módulos, distintas cosas, y los que responden en el foro siempre les dicen que tiene que ver con un tema de referencia cíclica. Sí, hay un problema. Otra de las grandes limitaciones que tiene mi banco de trabajo son referencias cíclicas, pero yo no puedo resolver eso porque necesito referencias cíclicas. Es una de las cosas que yo quería mencionar en el foro de FreeCAD. O sea, referencias cíclicas es cuando un elemento que está dentro del elemento se refiere al mismo elemento. Y eso tira esos errores acá abajo. Pero yo necesito eso. Es parte de mi banco de trabajo, es que necesito esas referencias cíclicas, pero tienen sentido solo en mi banco de trabajo. En las otras partes de FreeCAD no tiene sentido tener eso, y por esto es que le han programado para que tire ese error. Pero bueno, no causa ningún problema con la simulación, solamente tira el error. Entiendo. Yo tengo una curiosidad que vi que tenés ahí un objeto gears de engranajes. Sí, Quería saber qué hace. A ver, más o menos lo mismo que pasa con el Adams. Si han utilizado este programa Adams para dinámica de cuerpos múltiples, se puede definir un cuerpo rígido genérico que básicamente es solamente un cuerpo rígido, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, o un cuerpo rígido que tiene algunas propiedades además de un cuerpo rígido genérico. Entonces el cuerpo rígido genérico tiene el centro de masa, tiene los momentos de inercia, tiene todo lo del cuerpo rígido. Un engranaje tiene, por ejemplo, módulo, número de dientes, además de las propiedades del cuerpo rígido. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí podríamos, por ejemplo, me interesaría de que fue la manera de que desde mi Workbench extraiga directamente todos los valores. El módulo, las relaciones de engranajes, los pares. Yo había pensado en eso, pero el problema es que si yo importo un engranaje desde un programa que no es FreeCAD, no va a poder importar nada si lo exporto como STP, por ejemplo. Pero el Workbench de Seba está en FreeCAD. Claro. Sí, es algo que tenía yo en mente, justo estaba pensando en eso. Acá tengo un ejemplo que quería mostrarles para responder la pregunta de los engranajes. ¿Pudiste ver el Workbench de Sebastián, José? Sí, vi unos videos que pusieron en YouTube, unos tutoriales de cómo crear engranajes y todo eso. Y aprovecho incluso si se pueden crear los esféricos. Los esféricos que no se puede crear con el Involute Gear que vi antes, ¿no? Aprovecho que estáis hablando tanto José como Sebas, recordad de ver el vídeo que he compartido antes, porque es muy interesante trabajar en los engranajes con la aplicación esta de seguimiento de trayectorias, que es brutal. Recordarlo, que lo que estáis comentando es súper interesante. ¿En Telegram? En Telegram, sí, en el foro, o sea, en el grupo oficial, sí. El que salen son como autómatas con engranajes, simulando animales y tal. Que lo que hace es, a partir de una trayectoria que define el movimiento del animal o del personaje, con palancas y engranajes, pues simulan las trayectorias. Y de hecho, la geometría de los engranajes, el diámetro primitivo, va cambiando en función de cómo varía la trayectoria a seguir, se adapta. Y eso permite, pues, reproducir con un árbol de engranajes movimientos reales de animales o de lo que sea. Un poco para responder a la pregunta de la idea esta de los engranajes acá. Digamos, aquí tengo esta simulación, es solamente un péndulo doble conectado con un poco de engranajes que solo se me ocurrió hacerlo para probar.
Entonces, por ejemplo, tengo este cuerpo de acá que es un cuerpo rígido genérico, tal como los que estuvimos creando, que tiene su masa, su centro de gravedad, todo eso. Pero tengo este cuerpo de acá que es un engranaje. Entonces este engranaje tiene las propiedades de un cuerpo rígido. Si lo selecciono acá, me muestra todas las propiedades, momentos de inercia y todo, más, más por ejemplo, digamos que yo quiero modelar la fricción entre dos engranajes. Entonces pongo aquí las variables y esas variables las puedo acceder a mi simulación para modelar una pérdida de energía entre dos engranajes. O pongo el número de dientes, que es la variable más básica de un engranaje, para poder calcular así la posición, o calcular la interacción entre los engranajes, ¿no? Entonces lo mismo estaba pensando hacer con algunos otros componentes que son básicamente un cuerpo rígido más otras propiedades. Puede ser un eje, por ejemplo, que tenga un diámetro, o un cilindro, o una esfera que tenga un radio, para ir modelando y acceder a esas variables desde el mismo código. Entonces aquí, digamos, en el input file de esto, cuando yo defino el engranaje, debe estar el número de dientes. José, no paramos de sorprendernos con tu trabajo. Sí. Impresionante. Sí. ¿Cómo se mueve eso? Muy bueno. Bueno, tiene que estar por aquí, no recuerdo exactamente. Una consultita, por favor. Hace poco dijeron que compartieron un archivo en el grupo. ¿Fue el video que tiene el logo de Cyber-Tiger, que es de Disney? Exacto, sí, es ese, y de hecho tengo que buscar, tengo otro vídeo que ese es más teórico, dura más de una hora, y en el caso de que se quiera implementar algo parecido, ahí dan la explicación de cálculos y es como una presentación, es más técnico, por decirlo así, y más extenso. Ya lo tengo que buscar mejor y os lo cuelgo al finalizar la charla, y lo veis. Es súper interesante. La verdad que es un proyecto de Disney para hacer eso, animaciones de personajes, y es brutal, es espectacular, vaya. También está esto que quería comentarles. Estas son como los tutoriales oficiales de Meveri. Obviamente no hay ninguna interfaz gráfica ni nada. Entonces aquí me va mostrando, si alguien está interesado en entender cómo funciona los input files y cómo se puede hacer simulaciones, digamos, sin mi banco de trabajo, sin interfaz gráfica. Aquí está un montón de ejemplos. Entonces, bueno, ellos usan MATLAB para hacer luego las animaciones, pero por ejemplo aquí está un péndulo doble, y aquí da la geometría, cómo definir la geometría, y luego pone todo el input file para generar el péndulo doble. Y luego explica cómo se hace una animación, y se puede usar CLab o MATLAB o cualquier programa que pueda leer matrices y manejar gráficos para hacer una animación de este tipo. Pero obviamente esta es la parte que mi trabajo quiere saltarse todo esto. O sea, yo quiero que se pueda hacer desde la interfaz gráfica sin estar escribiendo todito un input file complicado y después programando para leer las matrices y hacer la animación y todo eso. José, una consultita, por favor. En la charla pasada hice una consulta que ahora la completo, porque veo que tu trabajo se puede usar solo para Windows, ¿no? Creo que para Linux, pero la pregunta pasada fue cómo hacían para que los programas puedan calzar en distintos sistemas operativos, ¿no? Pero sí, la pregunta que quería hacer era, tu programa, por ejemplo, yo uso Mac, ¿no? También tengo Windows, pero realmente uso Mac. Alguien de Mac no podría usarlo, por ejemplo. Este sí. Es mi consulta. Yo nunca he usado Mac, pero hay alguien en el foro que compiló MBDIN para Mac. Entonces, si le buscan en foro MBDIN FreeCAD, será hace un par de meses que alguien que estaba usando
Mac, instaló mi banco de trabajo y compiló, tiene un compilado de MVDIN para Mac. Entonces tal vez pedirle a esta persona si puede compartir el MVDIN, está ya compilado para Mac bueno, y el banco de trabajo sí, el momento que yo ejecuto MVDIN en el código, eso está por acá, pregunta qué sistema operativo es y hace distinto para Linux, para Windows o para Mac. Entonces, si es que estuviera ya el compilado de MVDIN para Mac, sí funciona. Y hay un par de personas que lo tienen funcionando en Mac también, sí. Pero yo nunca lo he hecho. O sea, José, José, yo... sí. Seba, déjame preguntar un par de cositas. Te hago 3 preguntitas cortitas. La primera es que si alguien de los desarrolladores te contactó para, no sé, querer integrar el Workbench al listado oficial, por así decirlo, de Workbench externos. Eso es una. Bueno, no, si querés respondérmela y después te hago otras 2 preguntitas. Sí, yo creo que todavía está en una etapa muy temprana del desarrollo para eso. De hecho, sí he estado conversando con los desarrolladores principales, digamos, de FreeCAD, pero tal vez en futuras presentaciones yo puedo ir mostrando cuáles son las limitaciones que tiene. Entonces yo creo, mi postura es que todavía no está listo para integrarlo digamos, como parte de FreeCAD. Pero es a donde yo quisiera ir. La cosa es que es un trabajo muy, muy grande. Yo por los últimos 5 años he estado trabajando entre 2 y 3 horas diarias en esto, y es hasta donde he avanzado hasta aquí. Pero eso es la parte que me gustaría ahorita, tal vez juntar el esfuerzo de más gente, ¿no? Para empezar a trabajar en el código y ver si es que en el futuro se puede integrar esto en la distribución, digamos, en el FreeCAD oficial. Bien, genial. Y otra consultita, no sé si lo habías mencionado. ¿Vos qué recomendás? Imagínate, a la hora de tener un ensamble hecho en cualquier Workbench de ensamble, no importa, pero vos, o sea, a la hora de tener un ensamble, ¿qué recomendás para trabajarlo de acá desde tu Workbench? O sea, tener, no sé, las piezas como copia simple o exportar todo a Step. ¿Qué es lo que te recomendás para que también sea algo? Y yo pienso que depende de algunos factores. Por ejemplo, un ensamblaje muy simple, yo puedo tener las piezas paramétricas directamente en la simulación, como hice con el péndulo doble. Pero a veces me he hecho ensamblajes un poquito más complejos y mi computadora ya no da para cargar todas las piezas. O se queda ahí abriendo las piezas, entonces ahí es cuando yo los exporto como STP y los importo luego. Pero la dificultad con eso es que si yo luego hago un cambio en la pieza, tengo que borrar el STP y luego volverlo a exportar. En cambio, si hago links a las piezas o tengo las piezas directamente, puedo cambiar directamente las piezas, ¿no? Entonces yo pienso que depende de qué. Si es que es un ensamblaje con muchas piezas y las piezas son complejas, tal vez usar STPs. O tal vez usar una combinación de ambas cosas, o usar las piezas paramétricas, las más simples. ¿Y links a piezas paramétricas pero que estén en otro archivo? Como se hace generalmente con el A2 Plus, que te permite... Sí, la cosa, aquí por ejemplo están las piezas paramétricas como links en esta simulación. Claro. Las piezas están acá y cada una está dentro de un archivo. Eso, claro. El uno es solamente esta pieza. Sí. Es solamente esa pieza, pero también me ha pasado que cuando hay muchas piezas, mi computadora se pone ahí, tiene problemas para abrir todas las piezas. Si con copia simple hay menos cómputo. Sí, hay mucho menos. Sí, y Step capaz que menos, ¿o no? Creo que Step sería lo más simple que se puede ir. Claro. O IGS. Consulta, claro. Una consultita, no entendí, con los archivos externos, como acabas de probar, te preguntó Juan, ¿es más eficiente o es menos eficiente? O sea, tener los archivos tener las piezas en archivos separados. Sí. Y link. Eso demanda es más trabajo para la computadora. Ok.
Claro, digamos, permite es modificarlo, pero no... claro, porque son paramétricas. Por ejemplo, Claro. si yo cojo este engranaje y le cambio aquí algo, le cambio el sketch o lo que sea, o esta pieza, y luego voy acá a la simulación, automáticamente me va a actualizar incluso los cuerpos rígidos, todo me va a recalcular para la nueva pieza. Podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, si voy acá, esta pieza es el 4, que es el link. Pero, 2. José, tener las piezas paramétricas en el mismo archivo de la simulación es lo peor, digamos. El link, como tenés ahora, es un poco mejor, y mejor todavía sería un step o una copia simple. Sí, creo que sí. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy abriendo el segundo link del péndulo, que es este de acá. Entonces es una pieza muy simple y yo voy a solamente hacer así más larga. Y ya me cambio acá, y si yo acá hago la recomputación que en este caso sí va a tardar un poquito porque tiene algunas piezas un poquito complicadas, entonces me va a actualizar todito el ensamblaje, me va a actualizar todo, y ya está el link más largo, el segundo link más largo, y la simulación también se adapta, es todo paramétrico, ¿no? Entonces si yo vuelvo a generar el input file, y para... Sí. Digo que para entender un poco cómo se podría seguir un flujo de trabajo a la vez que se simula, que no sé si es muy práctico esto, porque no lo he hecho nunca y no sé si vale la pena, o yo creo que sí, pero bueno, no sé, me refiero, si yo ahora a esta última parte que es modificado, le añades ahora tal cual un sketch asociado a una cara, dibujas encima una pieza, un body nuevo, o un cuerpo, un extrude, por ejemplo, la simulación solo tendrá efecto con los cuerpos transformados a cuerpos rígidos, ¿no? Los cuerpos que añadas ahora encima, no hay ninguna relación, ¿no? Porque entiendo que se transporta la información a MBDIN, él la calcula, la devuelve y anima. Si dentro de esa animación no se incluye un cuerpo rígido, aunque esté dibujado y asociado a esa pieza, es decir, al cuerpo rígido que creas que se pone en transparente, ¿puedes asociarle un sketch, por ejemplo, y que se mueva? Al cuerpo rígido, Sí. pegarle un sketch aquí. No podría. No. El cuerpo rígido no va a cambiar nada en la simulación. Lo que tendría que hacer es abrir la pieza individual, ponerle el sketch, hacerle cualquier cambio y luego actualizar el cuerpo rígido, y el cuerpo rígido va a heredar todos los cambios que yo le haga. Sí, pero no digo cambiar la pieza, digo apoyarte en una pieza que ya está ensamblada como ahora, en esta pieza, apoyarte para hacer un sketch desde Sketcher, no desde PartDesign para hacer al final es dibujar encima otra pieza nueva. Esa pieza nueva, como tiene el vínculo de un sketch, con una animación de Assembly 4, por ejemplo, se mueve, porque arrastra la asociación del sketch atachado, o sea, linkado a la cara. Y como está posicionado, pues se mueve también. Mi pregunta es esa, que si en un cuerpo rígido... Claro. Si en un cuerpo rígido Claro, no se puede añadir... perdón. Sí. Hagámoslo, es decir, si agarras un cilindro y lo mapeás al extremo de ese brazo, Sí, ¿se va a mover con la animación o no? No se va a mover. No se va a mover. Okay. No. Bueno. No. Si quiero hacer que algo se mueva, tengo que crear un cuerpo rígido, y si es que no es un cuerpo rígido, no se mueve, no va a ser parte de la simulación. Entonces, si quisieras hacer eso, podrías dibujarlo encima, pero luego, para animarlo, transformar a cuerpo rígido y a su vez añadir nodos, ¿no? Sí, siempre tengo que tener un cuerpo rígido. Cualquier cosa que entre en la simulación vale. tiene que tener un cuerpo rígido, un nodo, y estar vinculado con articulaciones o ser... Vale. Sí. Vale, guay. Está claro, gracias. José, en el caso que de los engranajes, que dijiste que un engranaje es un cuerpo rígido, la vinculación entre los engranajes, ¿cómo lo haces? A ver, hay varias formas de modelar engranajes. Por ejemplo, sí, acá en la página de MBDIN hay un ejemplo. Esta Reduction Gears. Entonces, esta es una simulación que me permite, por ejemplo, aplicar un torque al engranaje de entrada y calcular el torque del engranaje de salida. Y
yo puedo incluir la eficiencia, la pérdida o bueno, algunos parámetros en la simulación y está todo aquí explicado. Eso también lo puedo hacer con mi Workbench automáticamente. Puedo incluir todas esas variables en el Workbench, o puedo hacer algo si es que solo estoy interesado en la cinemática, por ejemplo, si solo quiero ver cómo se va a mover mi mecanismo y calcular las posiciones y no me interesan los torques, puedo solamente, por ejemplo, leer en una variable el ángulo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta simulación? Estoy leyendo el ángulo del péndulo. El péndulo está soldado a este engranaje. Entonces yo leo el ángulo, como tengo la relación entre los engranes, porque tengo el número de dientes, y yo giro este engrane, giro este engrane, giro este engrane. Es algo mucho más simple que lo que están haciendo acá en el ejemplo de MBDIN. Entonces, bueno, pero acá es una simulación distinta. Acá lo que quieren calcular es la eficiencia del mecanismo y en tener el torque de entrada y el torque de salida. Entonces, bueno, todo depende de qué quiera hacer con mi simulación, ¿no? Si quiero solamente ver cómo se mueve, calcular cinemática, o quiero calcular torques, o quiero calcular momentos, o quiero calcular, no sé, depende de qué es lo que busco con la simulación. Es que es increíble, porque estoy pensando que MBDIN permitiría simular un reloj de péndulo, ¿no? Un reloj mecánico, sí. Un reloj mecánico, perfectamente se podría simular y... Hostia, es increíble, sí. Es increíble. José, una consultita. ¿Se pueden eliminar los ejes de la simulación? Sí, esa es otra herramienta que está por acá. Los ejes, las articulaciones. Los ejes son los ejes principales, no sé de qué son. Digamos, por ejemplo, este péndulo está conectando, digamos, esta articulación de aquí. Que es no. Yo digo los ejes, mira, cuando vos pones a simular, por ejemplo, sí, a ver. Cuando vos le das ahí, se siguen viendo esos ejes. Las líneas, todas esas líneas de acá. Eso no se ve los tres ejes nomás. Azul, rojo y verde. Sí. Bueno, acá sí, los puedo ocultar. Acá hay que se llama Global, una carpeta, un contenedor que se llama Sistema de Referencia Global. No sé dónde está, aquí está. Y aquí están esos ejes. Entonces, está bien. Le doy espacio y se oculta. Perfecto. Otra herramienta que tal vez me olvidaba de mencionar es esta herramienta de acá, que me permite resaltar dónde está el baricentro o el centro de masa de un cuerpo, y a veces le encuentro útil para entender qué estoy haciendo en una simulación. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este cuerpo y le doy clic acá, me usa, bueno, este cuerpo está oculto, es de este engranaje. Entonces usa estas tres líneas negras y le apunta al centro de masa de este cuerpo. Si selecciono este otro cuerpo, digamos este cuerpo de acá, y le doy clic acá, me muestra dónde está el centro de masa de ese cuerpo. Igual para los cuerpos rígidos me muestra dónde está. Entonces así yo sé, por ejemplo, que este nodo está ubicado justo en el centro de masa de este cuerpo. Y si quiero ocultar las líneas, solo deselecciono todo, le doy clic acá y se ocultan. No sé por qué no se oculta. Ahí algo falló. Tengo que revisar qué pasaría, pero no se oculta. Bueno, por si alguno no escuchó, aclarar que ya dijo José que es solo en 0.20 funciona, ¿correcto? Solo en 0.20 funciona, sí. Una pregunta, José. Sí, claro. Sí. Sí, te felicito por todo tu trabajo. Gracias. Una pregunta. Todo este sistema en MBDIN no utiliza un término llamado colisión de cuerpos. Ese es otro futuro trabajo. A ver, tengo yo acá, a ver, les voy a mostrar otra simulación que esté de ejemplo. Yo lo digo porque en el área de animación se utiliza mucho en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, las colisiones,
como motor para mover la geometría. Sí, a ver, aquí igual en el GitHub, en los ejemplos que yo he subido, hay una carpeta que se llama contacto. Entonces, y en contacto hay un par de ejemplos. Esto es algo que está muy prematuro todavía en mi banco de trabajo, que es cómo simular contacto y simulación de contactos elásticos. Entonces, este de aquí es solamente dos cuerpos, digamos una mesa y una pelota o lo que sea, que simula el contacto, ¿no? Entonces, genial. bueno, pero se puede hacer contacto entre nodos. La limitación es esa. Yo aquí estoy simulando el contacto entre nodos y es una simulación que usa una aproximación usando un modelo de masa resorte amortiguador para el contacto. Cada vez que hay un contacto, asumo una elasticidad, asumo un coeficiente de restauración, asumo algunas variables que están acá en esta de acá. El stiffness contact, el spring, damping, como si fuera una masa resorte amortiguador. Es un modelo bastante preciso. Se usa ese modelo de contacto para modelar muchas cosas, pero no está tomando en cuenta el contacto entre los cuerpos, entre las superficies de los cuerpos. Está tomando en cuenta solamente el contacto entre los nodos. Entonces, si ustedes se fijan bien, en realidad la pelotita se va adentro del otro, está simulando las superficies, no está tomando en cuenta el contacto entre las superficies, sino entre los dos nodos. Y esa es una de las limitaciones de mi banco de trabajo. Otros, el ANSYS permite definir contacto entre superficies de la geometría. Es algo que todavía no sé cómo hacer con Seguro se apoyan directamente en la malla. Sí, seguramente genera una malla. Sí. José, que en el caso de tus engranajes u otras piezas, entonces no sé, su relación no es por su contacto de la simulación física, o sea, un engranaje se tiene en el mundo real, ¿no? Se relaciona con el otro en su aspecto de con los parámetros posicionales. Cómo colisiona, pero en el mundo real es cómo colisiona, ¿no? Sí. Pero en este caso es por relaciones matemáticas, ¿no? En el ejemplo que les mostraba hace un rato con el péndulo y los engranajes, es muy simple. Solamente elevo la posición de un engranaje y roto el siguiente engranaje usando la relación de transmisión entre los dos engranajes, que es solamente la razón de los dientes, del número de dientes del uno con respecto al otro. Pero en el ejemplo que está acá, que tal vez debería hacer yo uno y subirlo a GitHub, en el ejemplo de MBD, acá sí está usando el contacto entre los engranajes, un modelo de contacto entre los engranajes. José, en ese modelo de contacto, ahí pues tenía justamente una duda. Si los engranajes tienen backlash, ya sea la situación de que se gira para un lado y después va para el otro, que quede justamente... No, en esta simulación de aquí, no recuerdo muy bien, tendría que ponerme a revisarle cómo está estructurada esta simulación, pero aquí no, definitivamente no está el backlash, pero no sería muy difícil incluir el backlash. Sería de incluir una variable y tal vez una función escalar, y ya con eso podría yo modelar el juego, el backlash de los engranajes. Tal vez sí vale la pena para quienes estén interesados en esta en MBD, acá en esta otra página tal vez lo puedo mandar el link, o si le buscan ejemplos, examples MBD, acá hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo de acá, este sí modela contacto entre superficies. Es un carrito. Anda, ¿y se pueden importar el cálculo de MBDIN a tu módulo de trabajo sin haberlo dibujado? O sea, bueno, no, es imposible, ¿no? Tienes que tener los sólidos. Claro, nada, no he dicho nada. He dicho una tontería. Se podría, he hecho eso yo con modelos simples. O sea, yo podría, por ejemplo, copiar todo
este input file, le hago control C, control V y lo pego acá en el input file de mi banco de trabajo. Y me va a ejecutar, pero para poder animar, yo debería tener exactamente eso, debería tener los cuerpos acá. Entonces tendría que yo entenderle a la simulación que está acá en el ejemplo, crear los cuerpos y después yo podría animarlos. Ahora, esos cuerpos están definidos en el input file de alguna manera. ¿Se podría hacer una ingeniería inversa para que se genere en FreeCAD el sólido a partir de lo que dice el input file o no? Sí, se podría. Tal vez no le vería yo mucha utilidad a eso, pero porque tal vez es más fácil modelarlos en FreeCAD y luego generar el input file, pero podría yo, sí, se podría leer este input file, por ejemplo, de esta simulación. ¿Dónde está la parte física? La parte de las geometrías, digamos. La geometría la define aquí como funciones escalares, debe estar por acá, acá. Esta es la geometría. Claro. Que esa es la otra cosa. Mi banco de trabajo genera esto automáticamente. Se puede generar una función escalar que representa la geometría. Eso es lo que hago en el ejemplo de la cinemática inversa del robot, que va siguiendo la línea que está en el video de YouTube. Genera una función escalar que representa la geometría de un cuerpo en el modelo CAD. Y la gente de Mebedin, vos decís que estás en contacto con ellos, ¿cuál fue la devolución de ellos? ¿Les interesó lo que estás haciendo? ¿No te dieron mucha bola? No, esos están ahorita, bueno, me propusieron algo, estamos viendo a ver si es que yo podría tener uno o dos estudiantes de doctorado que trabajen en este proyecto. Ese sería un paso genial para el proyecto, porque si yo pudiera tener dos estudiantes, yo supervisar uno o dos estudiantes de PhD que van a trabajar a tiempo completo para desarrollar el código, va a avanzar muy rápido este proyecto. Entonces, bueno, yo también he estado en contacto con quien fue mi director de tesis en la universidad y le he propuesto esto, pero bueno, con el tema de la pandemia no tienen muchos estudiantes de doctorado ahorita en la universidad, están en casos de estudiantes, entonces no he conseguido nada. Pero la gente de Mebedin, la gente de Mebedin dos personas. ¿Perdón? ¿Pero puso financiar dos personas, pagarles para que trabajen? Claro, una vez que son estudiantes de doctorado, ellos están becados por la universidad y ellos están trabajando tiempo completo pagados por la universidad para esto. Que, como digo, eso sería... Bueno, no necesariamente con la gente de Mebedin, yo podría estar tal vez en contacto con otras universidades y ver quién estuviera interesado en hacer un proyecto de PhD en este código. Claro. Y eso impulsaría muchísimo el desarrollo. Y otra cosa que esto sí me propusieron la gente de Mebedin, participar nuevamente en el Google Summer of Code, que financia Google. Cada verano financia 1 o 2 desarrolladores para que participen en un proyecto. Y está por verse si es que este año participan otra vez en eso, para ver si hay 1 o 2 desarrolladores que contribuyen al código. Mucha suerte en eso. José, una consultita, por favor. No sé si tienes ahorita acceso, supongo que sí, el Telegram de FreeCAD en español. ¿Lo puedes ver? Está acá. Acá está. Ya, con respecto a eso, mira, lastimosamente no tengo el archivo porque lo hice en Inventor y ya no uso ni Inventor ni SolidWorks. Entonces, esta piecita que tú ves ahí abajo es un cilindro nada más, ¿ya? Con una pequeña guía, es una elíptica en verdad, ¿no? Pero puesta con el radio debido, guarda una circunferencia visto en planta. Sí. Entonces, la consulta es la siguiente: esta pieza con su eje, ¿no? Según el cilindro, yo lo probaba en Inventor conectándose con otra rueda, con otra muesca, como la ves, pero de un radio distinto. Finalmente conservaban la misma altura y su transmisión era entre un cilindro y el otro cilindro, eran por esta muesca, ¿no? Y su conexión era la altura, ¿no? Se mantenía la altura. Por eso es que te hacía un poquito la consulta, ¿cómo es el tema de
del contacto físico, ¿no? Tú mencionaste de que el Workbench que tú manejas creo que tiene una parte física, pero el problema que yo tenía con Inventor, por ejemplo, era que me ponía muy fácil o sea, en la vida real, cuando comencé a hacer esto en la vida real, me di cuenta que mover eso era una locura, ¿no? Era una fricción bárbara, pero Inventor me hacía pensar que era, con mi desconocimiento obviamente, que era sumamente fácil, en la transmisión era sumamente fácil. Entonces mi consulta es, el MBGIN que tú manejas podría hacerme esa simulación y decirme cuánto es el torque o la fuerza, o si va a haber la unión entre ambas muescas, ¿podrá ser válida? Sí. ¿Me podrá dar esa información? Sí, de hecho tengo una simulación que igual está en el GitHub de un sistema que ya no sé cómo se dice igual en español, GrooveCam. Está acá, que la puedes revisar. No está simulando el contacto ni da torques, pero está la parte CAD y está la cinemática. Aquí está el número 34 que está subido igual en el GitHub, que hace exactamente esto. Bueno, no exactamente, algo bastante parecido. Sí, algo parecido. Entonces simula la... Claro. Lo vi en YouTube, eso está en el YouTube. Sí, creo que es un video por ahí de YouTube para esto. Pero bueno, esto no está simulando contacto. Tendría que pensarle yo cómo simularía el contacto para ver si se puede calcular como digamos un torque de entrada y una fuerza de salida o algo parecido. Porque en el mundo digital eso se mueve muy bien, ¿no? Pero como te comentaba, uno cree que funciona muy bien probando con Inventor, el SolidWorks, o en este caso podría ser el Workbench, y cuando lo haces en la vida real, la fricción es bárbara, y eso que muestra allí es, pucha, en verdad no sale. Por eso... Bueno, eso es realmente una dificultad. Yo no sé si es que existe algún software que pueda simular el nivel de detalle que se necesitaría. Por ejemplo, las tolerancias. Si es que yo voy a fabricar estas piezas, yo trabajaba mucho en eso en la universidad. Yo diseñaba piezas para motores y todo esto. Y pues las simulaciones siempre tienen un nivel de abstracción, ¿no? Siempre me va a dar justamente el arte del ingeniero está en saber hasta dónde interpretar una simulación, cuáles son las limitaciones de una simulación. Tendría que pensarle yo cómo podríamos modelar contacto entre estas dos superficies, porque sí es cierto eso, o sea, en la simulación funciona muy bien y cuando uno fabrica la pieza todo se trata. José, sí. Tengo una consulta allí. ¿A MBDIN tú pudieras imponer alguna regla de conservación como de energía, momentum angular, para ver si se logran soluciones más estables, que la divergencia se disminuya? O sea, sin duda MBDIN al momento de hacer la simulación, de plantear las ecuaciones, sin duda usa conservación de momento, ¿no? O sea, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero esa es la idea. Lo que yo sigo con mi curiosidad, no voy a tener que investigar por acá y después, lo que yo digo es la forma como hace la integración, ¿no? Porque tú le das un conjunto de fuerzas, esfuerzos, torques y unas condiciones iniciales y el sistema físico evoluciona de acuerdo a la simulación, ¿verdad? Hay unas formas de hacer estas integraciones que, hay unos, por ejemplo, que llaman de Verlet, que toman hasta cuarto orden en el tiempo, en el delta de tiempo. Y hay otras cosas que a veces se usan, te estoy hablando en física más que en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, un conjunto, digamos, el conjunto microcanónico, no sé si lo conoces, canónico, gran canónico, donde hay algunas variables que se suponen constantes y se conservan durante todo vamos a decir, la evolución del sistema.
Y eso hace que el sistema tenga cierta estabilidad en ese sentido, porque hay unas que son más que otras. Mi pregunta es, la energía, por ejemplo, yo vi que tú tenías algo allí que podías tener disipación de energía, digamos, en unos engranajes. Pero digamos que tú quieres decir, bueno, yo quiero que además se conserve un momentum angular en mi sistema. ¿Eso lo tiene por defecto cuando está resolviendo el MBD? No sé si comprendo muy bien, perdón, la pregunta. ¿Cómo funciona MBD? Es algo que está, digamos, yo no lo programé. Cómo resuelve las ecuaciones, cómo pone las ecuaciones de conservación del momento y todo esto. Yo pienso que para resolver esas preguntas habría que ir acá donde dice la página de MBD, y aquí está la Developers Corner, y aquí está el manual técnico. En este manual técnico está toda la física dura y la programación dura de MBD. Entonces aquí están todos los matrices de orientación y todo eso. Ahí seguro está la respuesta a todo eso de cómo exactamente están propuestas las ecuaciones diferenciales, cómo está propuesto cómo se resuelven las ecuaciones, que sin duda es un método numérico, los momentos y conservación de momento, todo está aquí. Esa sería una opción para resolver esas cuestiones. La otra opción sería ir ¿cómo es? ¿Dónde está? Al mailing list. Hay que suscribirse, hay que seguir unos pasos, y ahí uno puede mandarle correo electrónico a las personas que han programado MBD y preguntarles acerca de MBD en sí. Yo no estoy al día de eso. Sería un trabajo realmente durísimo ponerse a leer y entender toda la física y el código que hay adentro de MBD. Mi parte del trabajo más bien ha sido la integración con la parte CAD, cómo generar los input files automáticamente, pero estoy seguro que la gente de MBD puede responder todas esas preguntas. La verdad yo no sé mucho como yo no lo programé, he leído muy poco del código, he leído partes muy específicas del código, pero es un código muy complejo y muy grande. Tomaría mucho tiempo, creo yo, ponerse a entenderlo y a leerlo. José, yo sí. no quiero abusar. Muchas gracias, José. Bien. Que no quiero abusar de preguntas y tal, pero quiero hacerte una última en relación al robot de 6 ejes que está en GitLab, que es eso, la trayectoria que sigue el cabezal, la punta. ¿Cómo está definida la trayectoria? Porque yo te explico un problema que me he encontrado intentando hacer simulaciones mucho más... Bueno, no simulaciones, animaciones. Son animaciones simples de Assembly 4. Yo, como he explicado antes, que me baso con relaciones de constraints de sketches, cuando yo quise animar una leva, me encontré con la dificultad de que si hago un perfil de leva formado por 4 arcos, la unión de esos arcos hace interrupciones en lo que es la trayectoria. Por lo tanto, no puedo asociar otro sketch, otra línea de otro sketch, que el punto me siga la trayectoria de los 4 arcos, porque se rompe en los puntos de unión. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de trayectoria, cómo se ha definido la trayectoria? ¿Es una trayectoria visible en el espacio 3D que desde otro sketch puedas tomar referencias externas? No sé si... Sí, creo que entiendo más o menos la pregunta, y no sé si esto va a resolver la pregunta, pero lo voy a intentar. ¿Cómo está esta simulación? Tenemos un cuerpo rígido acá abajo, que es la base, este cuerpo rígido número 8, que está con un clamp, como explicaba antes, fijo al espacio, y después cada una de las articulaciones está conectada con uno de estos bisagras de revolución. Y este brazo evidentemente necesita por lo menos 6 articulaciones para poder alcanzar cualquier posición y orientación en el efector final acá. Y después yo he programado una función que me permite, que es esta de acá. Hay 3 tipos, funciones escalares definidas por el usuario, hay funciones escalares definidas polares y cartesianas. Entonces, las funciones escalares polares, por ejemplo, modelan un cam, no sé cómo se dice,
Una leva. Una leva, exacto. Entonces yo cojo la geometría de una leva y la convierto en una función escalar a la geometría, al modelo de la leva, que luego puedo usar para mover los cuerpos. Y las cartesianas, que son las que uso en este caso, tengo 3 funciones escalares cartesianas. Entonces, por ejemplo, la primera de aquí, esta escalar función, si yo le grafico, con esta herramienta de acá me permite visualizar las funciones, es esta cosa de aquí. Yeah. Esta cosa de aquí es la posición en X que tiene que seguir el efector final, que es paramétrico, está atado a la geometría de esta pieza. Entonces, si yo modifico esta pieza, la función escalar se modifica automáticamente y la simulación sigue la nueva pieza. Entonces, yo lo que tengo son 3 funciones escalares para X, Y, Z que definen la posición de este nodo de acá, del nodo número 2. Entonces, este nodo, con unos que se llaman, estos de acá, que se llaman articulaciones total, que básicamente son unas articulaciones me permiten restringir cualquier grado de libertad de un nodo. Es como una articulación muy flexible que me permite simular cualquiera de las otras articulaciones prácticamente. Entonces, con esta articulación yo puedo posicionar este último nodo usando las 3 funciones escalares que representan la geometría y el borde de esta pieza. Y pues Embedding está forzado a calcular las orientaciones que satisfacen todas las restricciones de las posiciones, y así calcula las kinemáticas. Digamos, yo si tuviera este robot en la vida real, podría exportar estas orientaciones, y el robot en la vida real igual seguiría la trayectoria de esta pieza. Vale, lo he entendido más o menos lo que has dicho, pero las funciones escalares que definen los 3 ejes, ¿no? El movimiento del cabezal, hasta ahí lo digo bien, creo. Sí. ¿Cómo las has creado? A partir del dibujo 3D, pero seleccionando la cara, o sea, la superficie, o yendo curva por curva, o ¿cómo lo defines? Curva por curva, exacto. Entonces, por ejemplo, para generar esta, uso una función cartesiana de acá, una función cartesiana. Entonces me dice seleccione es que es paramétrica. Entonces yo creo la función y automáticamente me crea la función, pero me va a dar un error porque esta función todavía no le ha asignado ningún eje, ninguno de los vértices de la pieza. Entonces, aquí, como es paramétrica, yo puedo seleccionar, puedo abrir esto. Ejes. Es decir, no hay una representación gráfica de la trayectoria, son funciones. Sí, se puede hacer una representación gráfica. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este nodo, que es el nodo número 2, que es el que estoy restringiendo el movimiento, y puedo graficar y puedo decirle, por ejemplo, en 3D. Y me va a dar una gráfica 3D de la trayectoria de ese nodo. Vale, sí, vale, sí, es una representación gráfica. Me refería en el espacio de dibujo. Es decir, encima de la pieza, una trayectoria continua. Es que, a ver si diciéndote otra cosa me entiendes mejor, porque no me sé explicar bien. Mi objetivo es, a través de un sketch, poderme asociar a una trayectoria continua. Hay un módulo de superficies que es Curves, que te une, que te convierte las curvas sumadas por arcos, por ejemplo, en una continua. Pero esa no me sirve para utilizarla como referencia externa dentro de un croquis. Es decir, yo tuve el problema de hacer las levas a mi gusto, porque no podía hacer que un punto siguiera toda la trayectoria de una manera continua y cíclica, es decir, repetidas veces. Bueno, pues eso, no sé si me he explicado, pero... Yo, por ahí puede ser, José, el que calculo que usas el mismo concepto. En la leva y el seguidor es algo más sencillo, ¿no? Porque el seguidor toma la forma de la leva. Sí, puedo abrir el ejemplo. El ejemplo ese, y va a ser por ahí más... Porque Arthur a lo mejor quería hacer eso.
Sí, no conozco el ejemplo, no los he visto, no lo he visto, la verdad. O sea, seguro Sí, que... sí, es una leva que yo calculo que cambiándole la forma, por ejemplo, las levas que vos hiciste con la mariposa, en vez de hacerla con una elipse, la podés hacer de otra forma. Eso es lo que busco, Sí. saber si la transformación de la trayectoria se puede hacer para eso, para referencias Claro, externas. Sí. claro, eso. Chicos, después vayamos teniendo en cuenta que vamos 4 horas y media. Wow, ya. Es que ya, yo ya no pregunto más, me lo prometo. Bueno, en esta simulación tal vez igual está subida en el GitHub, ahí tal vez la pueden abrir pero honestamente tal vez no es una buena idea abrir una simulación como esta, excepto alguien que conozca ya cómo funciona MBD, porque es un poquito más complejo. Tal vez si hacemos otra charla y yo voy poco a poco, me gustaría explicar para quien recién está aprendiendo, explicar cómo se definen otro tipo de articulaciones, cómo se crean funciones, qué son las funciones escalares, un poco más antes de ir. Pero bueno, esta básicamente igual, o sea, toma la cara, no, el borde, la línea, y la convierte en una función escalar. Y esa función escalar se usa para definir la posición de los seguidores. Vale, pues veo que para lo que estaba preguntando, el uso de las funciones escalares es bueno, controlarlo es una buena opción. Sí. Tal vez el ejemplo más simple, si alguien quiere darle una mirada, es este de acá, el número 3, Drive Hinge. Es un servomotor, y entonces yo tengo acá una función escalar muy simple, que es una de estas, una función escalar definida por usuario, que es esta de acá, la función número 1, y utiliza una de estas articulaciones que se llaman Drive Hinge, que me permiten controlar el ángulo de orientación entre dos nodos usando una función escalar. Entonces, básicamente la simulación esta de un servomotor, y los ángulos del servomotor están definidos acá en este archivo que dice points número 1. Entonces aquí está en el tiempo 0, ángulo 0, en el tiempo 1, pi cuartos radianes, en el tiempo 2, pi medios radianes. Entonces yo puedo cambiar aquí, no sé, le puedo poner pi octavos en lugar de pi cuartos, y eso me va a dar otro comportamiento del servomotor. Básicamente estoy imponiendo el ángulo entre los dos nodos. Y también puedo seleccionar una función escalar y la pongo aquí en graficar, y puedo verificar, esta es la función. Hay algunos tipos de funciones escalares dependiendo de si tienen extrapolación o no tienen extrapolación, ese tipo de cosas. Entonces le puedo cambiar, por ejemplo, de esta cubic spline a una multilínea, y puedo graficarla nuevamente y ver que ahora se define de forma distinta la función escalar, y también el comportamiento de todo el mecanismo es un poco distinto. Pero tal vez este ejemplo podríamos hacerlo la próxima. Es como un ejemplo muy básico de cómo usar funciones escalares y cómo usar este tipo de articulación que me permite hacer una simulación como esta. Sería excelente tener otra oportunidad. Sí, la verdad que, bueno, no sé si ya lo podríamos dejar aquí, o no sé si tenéis más preguntas a alguien, pero de verdad que súper agradecido, y hablo en plural, yo creo, por el grupo, muy agradecidos por todo lo que has explicado, por tu trabajo de años, y esto va a ser, bueno, ya es útil, yo creo, y va a ser lo más cuando evolucione a nivel profesional muy fuerte, o sea, muy buen trabajo, o sea, no puedo decir más. Gracias. Me quito el sombrero. Tal vez podríamos, no sé, ponernos como objetivo trabajar un poco en conjunto y ver si es que logramos en algún momento integrarlo esto en la distribución oficial de FreeCAD, como un banco de trabajo que venga y la gente lo empiece a usar y empiece a evolucionar más rápido. Podría ser bueno, la gente que desarrolla FreeCAD también son bastante estrictos con algunas cosas, y hay bastante todavía trabajo que hacer.
para poder integrarlo en el FreeCAD oficial, digamos así. Yo a nivel de código yo no voy a poderte ayudar, pero a nivel usuario lo voy a practicar porque me atrae un montón, me alucina y quiero hacer animaciones propias, así que lo voy a practicar y te voy a hacer muchas más preguntas en un futuro. Así que... Perfecto. Yo creo, José, que como vos líder de este proyecto podrías proponer un día y el que quiera sumarse a colaborar con vos. No, yo tengo ganas de colaborar, la verdad que me gustó mucho. Y bueno, ver en lo que veas que puedo sumar, no solamente por la cuestión de programar, sino porque voy a aprender también a usarlo más mientras me meta adentro. Así que, bueno, yo encantado estaría en colaborar. Bueno, sí, perfecto. Me parece que ir aprendiendo cómo se usa y proponiendo formas de mejorarlo desde el punto de vista usuario es muy valioso, porque siempre el usuario trata de buscar la forma más sencilla de hacer las cosas, más eficiente de hacer las cosas. Sugerencias sobre eso van a ir aportando sobre cómo ir cambiando el código. Bueno, No sé José, si les parece tal vez ir terminando aquí porque estoy ya con un poquito de hambre. Sí, ya 4 horas y media. José, muchísimas gracias. Más que admiración y gratitud por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno poder compartir. Muchas